Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos a la clase de radiología. Mi nombre es Alberto Perdomo Barroso y soy estudiante de la Universidad México-Americana del Norte. El día de hoy abarcaremos lo que es el capítulo número 16, donde veremos diversos temas, entre los cuales veremos principalmente lo que es anatomía radiográfica y las diversas técnicas que podemos usar para este tipo de estudio. Primero que nada, los temas que abarcaremos, como ya les mencioné, anatomía radiográfica y lo que son las diversas técnicas o métodos que veremos. Primero que nada, el tema de anatomía radiográfica comprende diversos temas en particular, tres en sí. El primero de ellos, la radiología convencional, el TAC, es decir, la tomografía axial computarizada, así como la anatomía ultrasonográfica. Bueno, primero que nada, como punto número A, veremos la radiología convencional, donde principalmente tenemos que esto se debe de llevar a cabo mediante una radiografía simple, es decir, una radiografía en lo que es en posición supino, la cual nos va a permitir diversas cosas en particular, entre ellas destacar principalmente diversas estructuras anatómicas para el estudio de una mejor manera. Entre ellos tenemos lo que es el hígado, el vaso, ambos riñones y en algunos casos lo que es el músculo psoas. En este caso, bueno, el hígado, un órgano, el hígado, lo veremos en sí como una sombra homogénea, es decir, vemos en esta fotografía una línea delimitada de color amarillo que pues en este caso vendría siendo lo que es el hígado. Es decir, también veremos lo que es el ángulo hepático comprendido por esto, así como el vaso, en este caso en la porción izquierda, en esta fotografía, pues vemos lo que es el vaso que llega a comprender entre una longitud de 10 a 15 centímetros principalmente. Por otro lado tenemos ambos riñones, en esta parte vemos los riñones izquierdo y derecho. Bueno, en este caso, igual del lado derecho que tenemos por este lado, vemos que eso es principalmente el riñón izquierdo, pues se ve mucho más alto que lo que es el riñón derecho. Es decir, en la parte superior del riñón izquierdo se comprende por una mayor porción, por así decirlo. Es decir, que es mucho más grande y mucho más ancho que lo que es el riñón derecho, como comprendemos en esta imagen. Por otro lado, en algunos casos veremos lo que es el músculo psoas, como vemos aquí delimitado por las líneas rojas que vemos aquí. Es decir, pues es un músculo que ayuda pues a la flexión de lo que es el muslo. De igual manera, vemos aquí las crestas de lo que es las crestas diafragmáticas o cruptas, por así decirlo, que son pues como los pilares de lo que es el diafragma, que son los que le van a dar mayormente lo que es el sostén a dicho músculo, ¿verdad? Pues sí, es un músculo órgano, por así decirlo. Bueno, lo que es la pelvis menor, en la parte de más caudal de lo que es la pelvis, pues en algunos casos veremos lo que es la vejiga urinaria. Y bueno, la forma de esta principalmente se va a ver determinada por lo que es la distensión que tenga, es decir, la cantidad de líquido que tenga dentro de ella. Y bueno, si se preguntan si se ve la vejiga urinaria, en cualquier caso, ¿se verá lo que es la próstata? Bueno, pues no. En los casos normales, lo que es la próstata, pues no tiende a verse pues con normalidad, ¿verdad? No tenemos presencia de ella. Bueno, aquí vemos lo que es un flanco de alguna radiografía o bueno, en sí es una tomografía, ¿verdad? Y bueno, tenemos que habitualmente pueden verse cuatro bandas distintas en lo que es el flanco. Estas son radiotransparentes en sí, pero pues podemos tener conocimiento de ellas. Y bueno, estas tienen también espacios que lo que son más densos entre ellas. Entre ellas vamos a contar lo que es un espacio sí, un espacio delimitado por la grasa properitoneal, que está comprendida por las flechas que están aquí, las puntas de flecha, que tendría pues la grasa que está conectada contra el peritoneo. De ahí para allá, pues tenemos lo que son los diversos músculos que encontramos, que son tres en particular, lo que es el músculo transverso de la pared abdominal, el músculo oblicuo interno y el oblicuo externo. Así como vemos, cada una de las capas tiene un espacio denso entre ellas, por así decirlo. Aquí en la tomografía, pues vemos de igual manera que tenemos lo que es la grasa, pues properitoneal, delimitada por los diversos músculos de la pared abdominal. Pues tenemos lo que es, lo que ya les mencioné, los músculos T, I y E. Bueno, entre ellos principalmente tenemos que el peritoneo, pues se encuentra delimitado por cada uno de ellos. Pero si vemos esta porción, vemos lo que es un flanco derecho, ¿verdad? Pero más lateralmente
O sea, más en la parte posterior vemos también que en las flechas completas, pues podemos ver lo que son, pues, que se unen al peritoneo de lo que es la parte posterior en la espalda, por así decirlo, que bueno, forman una columna de la fascia lateroconal, que bueno, esta se encuentra en contacto con lo que es el colon descendente, es decir, esta parte, y bueno, esta unión pues da a delimitar diversos factores, así como también vemos lo que es la parte más anterior de lo que es el músculo recto, que se encuentra pues en lo que es el abdomen principalmente. Bueno, como ya les estaba hablando lo que es acerca de la cavidad peritoneal, pues encontramos principalmente que esta se encuentra dividida en dos sectores principalmente, en dos regiones las más conocidas principalmente. Y anatómicamente viendo esto, se encuentran divididas principalmente por lo que es el colon transverso y el mesocolon transverso. Es decir, reciben dos nombres en particular, que son, ambos son espacios, pero el primero va a recibir el nombre de mesocólico y el segundo inframesocólico, es decir, va a estar superior o inferior a lo que es el mesocolon. Cada uno de ellos va a recibir distintos órganos en particular y cada uno de ellos nos va a ayudar a lo que es el estudio de una mejor manera, así para diferenciar cada uno de ellos. Bueno, empecemos con lo que es el TAC. Y bueno, según Baffle, pues se puede estudiar en conjunto se puede estudiar el conjunto de lo que es el abdomen en 12 áreas distintas o diferentes. Principalmente, se encuentran determinadas por diversos órganos o diversas estructuras. Y bueno, en este video vamos a ver pues las 12 áreas en particular, empezando principalmente por lo que es el área uno, que es la unión esofagogástrica, que como su nombre lo dice, es la unión que va a recibir pues dicha unión entre el esófago y la parte gástrica, es decir, la parte del estómago, donde veremos que estas van a pasar por un hiato esofágico que pues, por así decirlo, vagamente, pues es como un- un- una cavidad dentro del diafragma, por donde va a pasar pues el dicho esófago. Vemos también en algunos casos las cruras diafragmáticas, que es lo que les mencioné anteriormente, es decir, como los pilares de lo que es el diafragma, lo que le da sostén para que se encuentre, pues, para que no se encuentre móvil en todo momento, por así decirlo, para que cuando una persona va corriendo, este no se está moviendo, no se esté extendiendo. Por otro lado, por otro lado, vemos lo que es en el lado derecho, pues tenemos que suelen verse en algunos casos algunas cúpulas, vemos otro tipo de hiato, el hiato aórtico, el de la vena cava inferior, así como una fisura del ligamento hepatogástrico. Y bueno, también en algunos casos vemos lo que es el ligamento falciforme, que pues es como una división en lo que es el hígado, por así decirlo, es como un ligamento que se encuentra en la parte media del hígado, que bueno, en algunos casos, en algunas tomografías se va a lograr divisar entre ellas. Bueno, en esta tomografía en sí, vemos lo que es el cuerpo de las vértebras, así como lo que es el diafragma y diversas estructuras también, como les comenté. Bueno, el hiato aórtico, la vemos el de la vena cava y pues el esófago gástrico, perdón, o sea, el esófago y que se conecta a lo que es el estómago. Aquí vemos la estructura en sí, en un corte longitudinal. Bueno, ahora pasemos al área número 2 en sí. Principalmente se encuentra delimitada por el ilio esplénico. Es el nombre que va a recibir esta área en particular. Y bueno, se preguntarán por qué mencioné lo que es el ilio esplénico. Bueno, el ilio del vaso principalmente es lo que veremos en esta tomografía, que pues este principalmente se da con la unión de lo que es el ligamento gastroesplénico, en lo que es el ligamento escleronorrenal. Principalmente se va a conectar con lo que son ligamentos acerca de lo que son los riñones. Y bueno, este vemos que también contiene una arteria y una vena esplénica. Vamos a lograr divisarlas en esta tomografía en particular. Y bueno, así como una parte o una cola del páncreas menciona lo que es la bibliografía que estamos leyendo, que vendría siendo esta en particular. Vemos también que, bueno, en algunos cortes o en algunos casos, pues solo es visible únicamente la cola del páncreas, no es visible completamente todo en su segmento. Así también vamos a ver lo que es la glándula adrenal izquierda y bueno, también veremos en algunos casos como grasa, o sea, como una superficie más grisácea, lo que es la grasa perirrenal, perdón. Y bueno, esta posterior a lo que es la vena esplénica también, es decir, podríamos encontrarla alrededor de esta. Por otra parte, veremos la área número 3,
en este caso principalmente delimitada porque se encuentra el porta hepatis. Y bueno, este principalmente es el área de la superficie visceral del hígado anterior al lóbulo caudado. Es decir, va a ser como un portal de lo que es, pues sí, el hepatis, como su nombre lo dice. Bueno, este vamos a encontrar aquí lo que es la vena porta, la arteria hepática, la vía biliar también, y bueno, también algunas ramas de lo que es el plexo nervioso celíaco. Es decir, vamos a ver el hilio pues, sí, de todo esto. Vemos que va a ser comprendido por todo esto. Y bueno, aquí hay que renombrar que la cisura de lo que es el ligamento de Teres se ve a este nivel y se continúa inferomedialmente hacia lo que es el ombligo. Es decir, vamos a verlo no en sí la tomografía, sino como en un plano anatómico. Veremos que donde esté el ombligo ubicado, veremos pues una cisura del ligamento de Teres. Es importante recordar que pues vemos aquí lo que es pues todo lo que se conecta a lo que es el segmento portal, lo que es la arteria hepática, la vía biliar y las ramas pues del plexo nervioso ciliaco. Ok. Por otra parte, pasamos al área número 4, que pues es la fosa de la vesícula biliar principalmente. Aquí la mayoría de los individuos pues se demuestra como una muesca en particular de una profundidad, lo que es en su mayoría variable, por así decirlo, en lo que es la parte anterior de la superficie visceral del hígado. Es decir, vamos a ver el hígado, vamos a ver una cresta, una cresta o una muesca, por así decirlo, con una profundidad variable dependiendo pues a la persona que estemos focalizando, ¿verdad? Y bueno, en estos cortes principalmente tenemos que pueden verse lo que es lo que es el duodeno postvulvar principalmente. Y bueno, la cavidad peritoneal pues se va a extender principalmente a lo que es una fosa, a formar una fosa que va a recibir el nombre de bolsa de Morrison, de Morrison o Morrison, cualquiera de los nombres está correcto. Y bueno, esta va a ser una bolsa que se conecta con el hígado y el riñón, por así decirlo. Y bueno, esta se va a acumular aquí principalmente a diversas patologías que van a abarcar desde la cistitis hasta la hemoperitoneo principalmente, que es como un derrame de sangre, por así decirlo, en lo que es la cavidad abdominal, que en muchos de los casos, esta sangre que se acumula en lo que es en la cavidad abdominal tiende a adentrarse en lo que es en la bolsa de Morrison. Por otro lado, tenemos lo que es el TAC, pero esta vez en el área número 5, que menciona en lo que es la cabeza pancreática principalmente, que como su nombre lo dice, se va a enfocar principalmente a lo que es el páncreas. Y aquí principalmente tenemos que los cortes deben ser realizados como en un contraste en lo que es conforme a lo que es el duodeno, para llegar a tener mejores definiciones acerca de lo que es las relaciones con el páncreas principalmente. Y bueno, este se va a ubicar principalmente por detrás de la cabeza pancreática, la vena cava inferior, es decir, la vena cava inferior, es decir, aquí. Y bueno, también vamos a tener lo que es el borde lateral de la cabeza pancreática, la porción distal del colédoco, así también como una parte posterior a la zona del cuello y cuerpo del páncreas, que es donde se va a situar lo que es la vena esplénica en particular. Bueno, en el área número 6 vamos a ver principalmente que pues se sitúa principalmente aproximadamente a nivel de lo que es de la primera vértebra lumbar. Es decir, en este segmento lo vamos a encontrar y vamos a encontrar lo que es el hilio renal, principalmente comprendido por diversas estructuras. Aquí las venas renales salen de dicho hilio, anteriores a lo que es la arteria renal en particular. La vena renal izquierda cruza entre la arteria mesentérica superior y lo que es la aorta, por así decirlo también, a unos 2 o 3 centímetros cefálicos al duodeno horizontal. Es importante delimitar que aquí el peritoneo, pues, para renal principalmente, se va a dividir en lo que son dos segmentos, en uno anterior, uno posterior y un segmento perirenal, que es el que se encontraría abarcado en esta parte. Aquí en esta tomografía podemos visualizarla en esta imagen principalmente y vemos que tenemos lo que es el perirenal, comprendido por lo que son las masas de los riñones, y bueno, un apartado pararenal anterior principalmente debido a que se encuentra anteriormente a lo que es el cuerpo. En un área número 7 encontramos principalmente lo que es el mesenterio y el intestino delgado, principalmente dos estructuras que vamos a encontrar en este tipo de área. Y esta se va a basear principalmente entre lo que es el hilio renal, es decir, el hilio que mencionamos anteriormente, y pues la zona de la bifurcación de la aorta, es decir, donde se va a dividir
la arteria aorta abdominal, sí, abdominal descendente, y se puede visualizar principalmente áreas de lo que es el intestino delgado en este particular, y bueno, y del mesenterio también. En las laterales pueden verse áreas de lo que es el colon pues ascendente y también de lo que es el ciego. En estas estructuras vemos lo que son el riñón izquierdo, el derecho, la arteria aorta, vemos las diversas estructuras, el conducto colédoco, vemos algunas partes del intestino delgado y bueno, como también menciona, vemos lo que es el ciego, que es la parte más distal de lo que es el intestino. Como área número 8 veremos principalmente una bifurcación aórtico-cabal, que es la bifurcación que vimos anteriormente, que es la que les mencioné, donde pues la aorta se va a bifurcar en dos arterias, en las arterias ilíacas derecha e izquierda, como vemos a continuación. Y bueno, estas van a tener aproximadamente 1 o 2 centímetros cefálicamente a lo que es la bifurcación de la vena cava inferior, por así decirlo. Y bueno, esta aquí, la arteria ilíaca derecha primitiva, se sitúa anterior a lo que es la vena cava inferior, es decir, vamos a verla pues anteriormente, vamos a verla por delante de lo que es la vena cava inferior, es donde está descendiendo también. ¿Ok? Si todo está claro, continuemos con el área número 9 que bueno, principalmente aquí vamos a ver lo que es el estrecho pélvico principalmente. En lo que es, se va a dividir en dos partes, por así decirlo, en lo que es en el varón y pues en la mujer principalmente, ya que comprenden cada una estructuras distintas. Principalmente en el varón vamos a encontrar que el sacro se angula abruptamente a lo que es hacia atrás. Y bueno, sabemos que el sacro es una de las últimas estructuras que se encuentran en nuestra columna, de tal manera que se va a aumentar su distancia con lo que es el músculo psoas. El músculo psoas ya les comenté cuál era, que era el que le daba mayor fuerza de tensión en lo que es el muslo, en la parte más caudal del cuerpo. Y bueno, aquí vamos a encontrar unos tipos de asas del intestino delgado y lateralmente lo que es el ciego y el colon descendente, es decir, vamos a estar más caudalmente, vamos a entrar lo que es al apartado de la pelvis también. Por otro lado, vemos que en una mujer el tamaño enteroposterior de lo que es la pelvis es mucho mayor que en el del hombre. Y bueno, aquí también hay que denotar que hay abundante grasa en lo que es en los tejidos subcutáneos. Y aquí vemos lo que es el tag al nivel 1 de lo que es el sacro, al nivel 1 también. Vamos a distinguir lo que es la arteria ilíaca primitiva en este apartado, en la parte del oblicuo interno y externo, el transverso, o sea, son los músculos del flanco que les había comentado al inicio, el músculo psoas, que también se los comenté, que era el que les da sostén principalmente a lo que es al muslo, fuerza de flexión. La masa común, lo que se encuentra pues principalmente en lo que es en el sacro, principalmente es como el relleno, por así decirlo, un tipo de grasa, por eso que se ve así de esta manera, no se ve blanco como una superficie ósea, sino que se tiende a ver de un color gris. También, digamos, encontrar la grasa glútea, que principalmente vemos lo que es que rodea, por así decirlo, a lo que es partes del músculo, partes de la masa común, entre otros factores. Por otro lado, tenemos lo que es el área número 10, que es el techo acetabular, que principalmente se va a ver delimitado principalmente por lo que es la cúpula de la vejiga urinaria. Aquí es donde vamos a abarcar principalmente lo que es la vejiga y lo que es todo el tracto urinario que vamos a comprender. Aquí vemos lo que son los uréteres principalmente, que bueno, aquí vamos a encontrar, bueno, es importante definir que en la parte superior vemos lo que es el apartado del hombre y en la parte inferior vemos el apartado de la mujer. No hay que confundir cada uno de ellos. Los uréteres principalmente, pues recordamos que son visibles laterales a lo que es la vejiga urinaria y estos se dirigen principalmente a lo que es la unión ureterocervical, ureterovesical, perdón. Y bueno, aquí vemos que se encuentra pues la vejiga distendida en este caso. Y bueno, aquí llegamos a distinguir los diversos conductos. En la mujer, en este caso, vemos lo que es el útero, que se encuentra desplazado principalmente. Aquí vemos definido el útero. Y bueno, se encuentra desplazado lo que es hacia arriba en este caso, debido a lo que es la distensión de lo que es la vejiga urinaria. Y bueno, es importante recalcar que los ovarios tienden a ser móviles, es decir, se encuentran posiblemente en movimiento en algunos casos, no se encuentran principalmente como la mayoría de los órganos que podemos definirlos como que se encuentran en una posición específica, sino que podemos encontrarlos en diversas alturas o diversas longitudes. Como punto penúltimo encontramos lo que es el área número 11 principalmente.
que aquí abarcamos principalmente lo que es la sínfisis del pubis, que vamos a encontrar principalmente que en el varón vamos a definir como la sínfisis del pubis como la parte de la cabeza, el cuello y el trocánter de lo que es el mayor del fémur. Además, vamos a definir lo que es la próstata, la cual va a ser una masa de partes blandas caudal a lo que es la vejiga, va a estar superiormente a la vejiga y posteriormente vamos a encontrar la próstata en lo que son los hombres. En la radiografía, como ya les mencioné anteriormente, pues la próstata no es normalmente visible, por así decirlo, pero en lo que es una tomografía sí es posible visible. Sí es posible, pues lograr verla, perdón. Y bueno, esta se va a encontrar como una parte blanda, como ya les mencioné. Mientras que, pues, en la mujer vamos a encontrar que la zona del recto y de la vejiga están separadas principalmente por lo que es la parte más inferior de lo que es el cérvix. Y bueno, o la parte superior de la vejiga también. Aquí podemos ver cómo se distienden lo que es la vena ilíaca común izquierda, la arteria ilíaca común derecha, perdón, y la arteria ilíaca común izquierda. O sea, todas estas pasan por lo que son las sínfisis del pubis hasta llegar pues al ilion. Aquí, como podemos ver, vemos una radiografía de lo que es la sínfisis pues, del pubis, donde vemos un tipo de daño, un tipo de fractura, donde podemos ver una malformación en esta parte, una apertura, y enfocado, un poco más cerca, logramos ver este tipo de daño, el cual ha sido producido quizás por alguna caída, por algún tipo de traumatismo principalmente. Bueno, en la tomografía, principalmente en el área número 12, el último área que vamos a lograr abarcar en este apartado, tenemos lo que es el periné, que de igual manera se va a dividir principalmente en lo que es el hombre y la mujer. En el varón principalmente, pues tenemos las ramas, lo que son isquiopúbicas, que principalmente van a detonar con forma de una V invertida, es decir, van a lograr localizarse de esta manera. Y bueno, se van a encontrar dirigidas a lo que es la parte posterior del paciente y de manera lateral pueden verse los músculos abductores del muslo y los obturadores externos, como ya les mencioné, es decir, pueden ser que aquí encontramos el psoas, diversos órganos que sean pues sí, los abductores de lo que es el muslo, los que les dé contracción principalmente. En lo que es la mujer, principalmente vamos a encontrar que la uretra pues se encuentra fundida con lo que es en la región de la pared anterior de la vejiga posterior. Y bueno, también vamos a encontrar lo que es el esfínter anal externo principalmente, como ya les mencioné. Vamos a encontrar de igual manera, no vamos a encontrar, perdón, debido a que la anatomía de la mujer es distinta, no llega a verse de cierta manera lo que es la V invertida, es la manera principal en la que vamos a diferenciar una cavidad, una tomografía de un hombre o una mujer, la OV invertida que les mencioné, que bueno, que es pues, que es en el varón principalmente. Por otro lado, como último tema en lo que es en anatomía, principalmente vemos la anatomía ultrasonográfica, y aquí principalmente vamos a ver que se encuentra dividido en diversos cuadrantes, por así decirlo. Y bueno, aquí en la valoración del abdomen se hacen principalmente diversos cortes longitudinales que abarcan desde oblicuos, transversales, subcostales o coronales principalmente. Primero que nada veremos el cuadrante, lo que es el cuadrante superior izquierdo, que se encuentra delimitado por lo que es ver lo que es el vaso, el diafragma, la cola de lo que es el páncreas también y el riñón. Aquí hay diversos puntos a recordar principalmente. En el caso del diafragma, vemos que es superior, posterior y lateral. En esta posición lo vamos a encontrar a lo que es el estómago principalmente. Es decir, se encuentra pues de la manera no, perdón. El superior, posterior y lateral. Sí, esto se encuentra en el diafragma, sí. Pero la cola del páncreas principalmente vamos a encontrar la que es posterior a lo que es el estómago y lo que es al saco menor también, principalmente. Y bueno, vamos a tener que se acerca o se aproxima a lo que es el ligneo esplénico principalmente. En la parte del riñón izquierdo, pues tenemos que principalmente es inferior a lo que es el vaso y de igual manera va a llegar a ser medial de cierta manera. Bueno, en el cuadrante superior derecho, principalmente, vemos que se encuentra delimitado por diversas áreas en particular. De igual manera, vemos que encontramos lo que es el parénquima hepático, algunas ramas de lo que es el sistema venoso portal. Si tenemos lo que es el hígado aquí, tenemos lo que son las ramas del sistema venoso portal, la vena porta, que se forman por la unión de lo que es la esplénica y la mesentérica superior principalmente,
así como la vesícula biliar también, y llegaremos a ubicar lo que es el colédoco, perdón. Y aquí, bueno, en esta logramos divisar cada una de estas estructuras principalmente. Bueno, en cuanto al cuadrante medio superior, vemos que principalmente vamos a lograr divisar lo que es el páncreas, el conducto pancreático, lo que es la vesícula también, así como cortes longitudinales de lo que es la cabeza pancreática, que se encuentra principalmente delimitada por lo que es el colédoco. Además, vamos a encontrar posteriormente la arteria gastroduodenal, anteriormente principalmente también. Por otro lado, veremos lo que es la pelvis, que ya no sería, por así decirlo, un cuadrante delimitado, sino principalmente un área en específico, que aquí vamos a verla delimitada por diversas formas sí, diversas formas anatómicas, por así decirlo. Aquí vamos a encontrar que la vejiga se encuentra distendida. La forma, pues, va a depender lo que es del grado de distensión que ésta tenga. No se va a encontrar en una forma en específico como en cualquier otra parte, por así decirlo. Y bueno, esta va a ser una estructura transparente, homogénea y de paredes prácticamente lisas, por así decirlo. De esta manera vamos a lograr identificarla de mejor manera. Vamos a encontrar lo que es la próstata en el caso de los hombres. Vamos a encontrar las vesículas seminales también. Vamos a ver en el caso de las mujeres, vamos a lograr divisar lo que es el útero. A lograr localizar lo que es el canal endocervical. En algunos casos es importante recordar que encontramos muchas veces que pues el útero vamos a encontrarlo delimitado por un apartado de, de, de paredes lisas, por así decirlo, y casi muy finas también menciona la bibliografía. Bueno, pasamos al siguiente subtema que menciona el libro, que son el apartado de técnicas principalmente, y vemos 6 técnicas en particular, principalmente las radiografías simples, el examen con contraste en lo que es en el tubo digestivo, así como los estudios angiográficos, la medicina nuclear, que pues principalmente no vamos a enfocarnos tanto a esta, ya que pues estamos en un curso de radiología principalmente, vamos a ver los ultrasonidos. Vamos a ver también lo que es la tomografía axial computarizada de diversas formas, como ya lo vimos anteriormente. Primero que nada, en cuanto a las radiografías simples, principalmente es importante delimitar que, pues, principalmente es habitualmente obtenida lo que es en posición supino, lo que les mencioné en un inicio principalmente. Y bueno, esta principalmente va a ser muy importante en lo que es un estudio de abdomen, ya que va a, a ayudarnos a descartar cualquier patología que haya. Es decir, para cualquier estudio de abdomen es importante solicitar una radiografía de tórax, ya que pues pueden estar relacionadas de cierta manera. En principal de los casos puede estar relacionado en un abdomen agudo. Otra cosa es que es importante conocer es que se debe conocer lo que es la posición del diafragma para evitar o para descartar alguna patología donde veamos implicado lo que es el diafragma. En una radiografía de abdomen normal principalmente llegamos a delimitar hasta 13 áreas en particular, donde vemos que se encuentra delimitado por lo que es la onceava costilla, vamos a estar delimitado por los diversos cuerpos vertebrales que llegamos a encontrar, pues vemos en el gas estomacal o la burbuja gástrica que llegamos a encontrar, el gas del colon, de la flexura esplénica, vemos también lo que es el gas de colon transverso también, un poco más caudal. Vemos lo que es el sacro también, otra estructura muy caudal de lo que es la columna vertebral. Vemos lo que es el fémur, en esta parte más caudal, gas del ciego, cresta ilíaca, las líneas del psoas, en el apartado número 13, es decir, las líneas que van a comunicar, pues a darle flexión a lo que es el muslo en particular. Y aquí, pues, de igual manera, podemos ver en la radiografía simple de lo que es abdomen, vemos lo que es el intestino y vemos que se encuentra, pues, en este caso, en un apartado normal, no se encuentra ninguna patología. En este caso vemos lo que es el diafragma, logramos observar una pequeña burbuja gástrica, así como vemos lo que es el corazón, la sombra cardíaca, sí, pues sí, así como diversas estructuras que también encontramos aquí. Es importante mencionar que ahora en el apartado número 2, pues encontramos lo que es el examen con contraste en el tubo digestivo principalmente. Y como su nombre lo dice, va a hacer uso de un tipo de contraste. En la mayoría de los casos y habitualmente vamos a encontrar el uso del sulfato de bario,
que ha sido utilizado, ya tiene hace algún tiempo que ha sido utilizado principalmente. Y bueno, este en algunos casos no es recomendable, pero este va a desarrollar en algunos casos principalmente lo que es la obstrucción del colon principalmente. El bario principalmente aquí se va a espesar en lo que es en el colon proximal y puede convertir una obstrucción mecánica parcial en una obstrucción de lo que es completa. Es decir, puede convertir de una a otra si llega a utilizar en un apartado que no sea correcto. Es preferible de esta manera lo que es el relleno retrógrado de lo que es la vía rectal en este apartado. O sea, si no es posible que se utilice el sulfato de bario en una obstrucción de colon, vemos que pues, es preferible principalmente lo que es el relleno retrógrado de la vía rectal. Por otro lado, tenemos otro tipo de contraste que llegamos a utilizar en el estudio, son los contrastes yodados hidrosolubles principalmente. Y bueno, estos en sujetos normales y en pacientes que están en el periodo postoperatorio es donde se va a llevar a cabo principalmente. Pero, como les mencioné, el sulfato de bario es el que se ha estado utilizando en la mayoría de los años anteriores. Como tercer estudio vemos los estudios angiográficos. Aquí vemos una angiografía. Y bueno, esta principalmente vemos que se ha utilizado de igual manera por vía intravenosa, lo que permite lo que es una visualización de lo que es a gran calidad y de forma rápida y sencilla. Se ha dejado de utilizar en algunos casos, pero sí, lo que le da ventaja es que es rápida y sencilla también. Este se va a usar primordialmente lo que es en el estudio de enfermedades, de lo que son de los vasos abdominales, ya que vamos a lograr divisar cada uno de ellos, vamos a llegar a ver cómo se encuentra dicha estructura, o sea, que queramos ver, vamos a lograr divisarla de la manera en la que se encuentra. Además, vamos a ver que se encuentra principalmente utilizada para lo que son en lesiones de lo que es la angina abdominal, así como la embolización, que en este caso aquí vemos una embolización que va a ser útil en ocasiones enfermos con neoplasias renales. O sea, es decir, vamos a ver en algún caso de que llegamos a encontrar un carcinoma, vamos a llegar a localizar dónde se encuentra o dónde puede llegar a ser el efector. Y bueno, aquí es donde se pretende reducir lo que es el flujo como preparación a la cirugía para llegar a evitar una distensión o una coartación para que no haya, por así decirlo, alguna hemorragia o algún exceso de salida de sangre, por así decirlo, en una cirugía. Y bueno, en una angiografía abdominal vamos a encontrar que vamos a utilizarla principalmente para enfermedades vasculares, para hemorragias, para evitar hemorragias, en este caso en algún trauma o en alguna enfermedad media del tracto digestivo. Como les mencioné, en una embolización para lo que son las neoplasias principalmente, vamos a ver que pues podemos obtener un mapa vascular prequirúrgico, es decir, vamos a localizar cada uno de los vasos sanguíneos que llegamos a encontrar. Vamos a utilizarlo de manera diagnóstica, de maneras adrenales, también de maneras para el hígado, de forma intervencionista principalmente también. Y aquí vemos tres puntos en particular: para un control de hemorragia intestinal, para una perfusión de quimioterapia o para una embolización como en este caso principalmente. Es decir, el estudio en geográfico principalmente vamos a determinarlo como un estudio para llegar a evitar otro procedimiento en particular, para obtener un mapa de cómo se encuentra la estructura del vaso principalmente. Como cuarto apartado vemos la medicina nuclear, que pues en este caso no abarcaremos mucho en particular, pero igual es importante mencionarla. Y bueno, la medicina nuclear o dichos estudios pues se utilizan con el abdomen a igual manera con una gran frecuencia, pero pues es más común llevar a cabo una radiografía simple, ya que es mucho más rápida, mucho más simple. Bueno, en el caso del estómago principalmente vamos a utilizar el complejo TCO4, que nos va a ayudar a lo que es el estudio de la función de lo que son las células parietales. Y bueno, así un ejemplo de este de este complejo, pues vamos a utilizar un ejemplo que es para la captación reducida de lo que es el isótopo en una anemia perniciosa, principalmente. Y bueno, aquí la localización de la mucosa gástrica anómala, pues va a ser como el divertículo de Meckel, que es otra de las indicaciones clásicas de este tipo de complejo, principalmente. Como ya les mencioné, la medicina nuclear, pues, no la vamos a abarcar tanto pues, en este tema principalmente, ya que no nos vamos a enfocar tanto en esta.
Por otra parte, tenemos lo que son los ultrasonidos que van a abarcar, pues sí, una de las mayores fuentes de estudios que van a ayudarnos principalmente a lo que es el estudio del abdomen. Y bueno, el uso de ultrasonidos se ha estado intensificando, es importante recalcar eso, como les mencioné. Y bueno, esto es importante para la detección de lo que es la citis, es decir, perdón, un acumulamiento de agua en lo que es la cavidad abdominal, que pues en algunos casos se puede adiestrar lo que es a la bolsa de Morrison, como les mencioné anteriormente. Y bueno, el ultrasonido, principalmente aquí en este tipo de estudio, vemos que es capaz de demostrar pequeñas cantidades de líquido acítico, es decir, el ultrasonido nos va a ayudar a determinar o a localizar lo que es donde se encuentra la citis principalmente. Y esta vemos que, pues, en la cavidad peritoneal va a ser útil para lo que es el diagnóstico de diversos abscesos que se encuentran abdominalmente y, bueno, en algunas alteraciones mesentéricas y de lo que es el epiplón también. Vemos aquí, por así decirlo, lo que es una vértebra, vemos que se encuentra distendida, vemos que se encuentra diversos apartados aquí y vemos cómo se encuentran las diversas estructuras dentro de lo que es la, la, dentro de lo que es los ultrasonidos, perdón. Por últimamente, pues en niños principalmente, vemos que permite lo que es distinguir el hilo dinámico del obstructivo principalmente. Y bueno, esto nos permite también detectar tumores, detectar alguna alteración inflamatoria, alguna neoplasia también, algún traumatismo, entre otros en particular. Como último punto o subtema, tenemos lo que es la tomografía axial computarizada. Y bueno, este apartado en la bibliografía mencionaba principalmente que pues la utilización de la tomografía axial pues va a ser utilizada en numerosos problemas de lo que es el abdomen, pero pues no es necesario mencionar cada una de las indicaciones necesarias, ya que pues lo veremos también en otro video en particular, principalmente. Bueno, por mi parte pues es todo. Muchas gracias por su atención principalmente y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video.